Algunos esperan su llegada, otros temen de ella, pero todos sabemos que es inevitable. La muerte es un enigma que siempre está rondando, para recordarnos lo incierta que es la vida. Imagina que la vida es como un gran espectáculo, y la muerte es el momento en el que se baja el telón. En este gran espectáculo, nuestro cuerpo es el actor principal. Cada latido, cada suspiro, forman parte de la música de nuestra vida. Pero, ¿qué pasa cuando la música se detiene? ¿Cómo honramos al cuerpo que nos acompañó en este largo viaje? Cuando una persona enfrenta una enfermedad terminal y se aproxima al final de su vida, surgen una serie de decisiones médicas y éticas que deben ser consideradas. Estas decisiones no solo involucran al paciente, sino también a sus seres queridos y al equipo de atención médica. Muy bien. La labor en este caso es estar al pendiente y dar orientación, organizar lo que son los cuidados paliativos. En este caso es estar acompañando a la persona en enfermedad terminal y muy importante también lo que son enfermedades crónicas avanzadas, en equipo, ¿verdad? Con profesionales de la salud. Es importante estar acompañando al paciente en todo lo que se requiera, en todo lo que él necesite. Respetar lo que las últimas peticiones, ¿verdad? Ayudarlo a elaborar su duelo y sobre todo, muy importante, el acompañamiento a la persona que es el cuidador, ¿verdad? Que muchas veces también pasa por lo que es la angustia, el miedo, las emociones. Entonces, en conjunto, crear yo creo que un espacio más de armonía y crear un poquito más la aceptación y darle frente a la situación. Y también en muchas ocasiones ver lo que es ayudar a los médicos, porque muchas veces existe lo que es la frustración en los médicos, que muchas veces existe esta emoción por no salvar o por estar presente en esto que muchas veces puede ser desgastante. Entonces también ayudar a los médicos, ¿verdad? Y pues al final todo es un equipo que va hacia el mismo objetivo y pues es darle calidad de vida en sus últimos momentos y calidad de vida a la persona que está al cuidado del enfermo. Al abordar la planificación futura, el testamento y la herencia nos invita a reflexionar sobre la importancia de dejar la última voluntad clara, asegurando que los seres queridos puedan saber qué hacer con nuestras posesiones de manera justa y respetuosa. Esa disposición únicamente va a entrar en vigor al momento de la muerte del testador. En contrario, el fideicomiso es un contrato que se realiza con una institución fiduciaria. Este contrato entra en vigor, puede ser desde el momento de la celebración del mismo hasta después de la muerte, dependiendo de lo que se haya pactado en el contrato. Cada persona y cultura tiene su propia manera de ver la muerte, y entenderla puede ser muy importante para la experiencia de ser humano. Pero lo que es importante, el tanatólogo nunca te va a decir qué hacer, ¿verdad? No, nunca te va a decir, oye, necesitas creer en Dios porque esa es la forma en la que tú vas a sanar. El tanatólogo nunca te va a decir qué hacer. El tanatólogo te va a orientar, a guiar a que tu proceso sea llevadero, ¿verdad? A que finalices tu proceso del duelo. No te va a decir en qué creas. Es importante porque en lo que tú creas, la fe que tú tengas o la religión o en lo que puedas creer en ti, de ahí parte a elaborar el proceso. El catolicismo, una de las religiones más predominantes de la comunidad hispanohablante, nos dice que la muerte no es de manera precisa una ruptura con nuestro ser amado. Bajo su forma de pensar, ellos se fían de Jesús, que dio su vida por nosotros para que tengamos vida eterna. En otras palabras, creemos que Jesús resucitó y como Él resucitaremos. Romanos 4:25 dice: la afirmación de Jesucristo fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y también lo encontramos en Romanos 6, del 3 al 5. ¿No saben ustedes que todos los que hemos sido unidos a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido bautizados en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que, así como Cristo
resucitó de entre los muertos para gloria del Padre, así también nosotros emprendamos una vida nueva. Porque si hemos estado unidos íntimamente a Él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos en su resurrección. Enfrentamos diferentes tipos de muerte: suicidio, accidental y natural, cada uno con sus propias complejidades y desafíos, recordándonos la fragilidad de la existencia. El proceso más sorprendente que es las etapas de la descomposición de un cuerpo. O sea, a veces, qué padre ver a un cadáver, una persona recién muerta, pues parece que acaba de dormirse, me doy a entender. O sea, no se llama la atención. Pero ya como van viendo las causas de la muerte, nosotros, a veces los médicos forenses, valoramos varios tipos de muerte. La muerte natural, que es mucha gente que muere en su casa por un infarto. La otra que hemos visto, las muertes accidentales, los choques, que se ve la gente muy lastimada, muy maltratada, con exposiciones de algún órgano o alguna fractura expuesta muy severa, o la gente que ya tiene tiempo muerta, ya sea ahorita que somos nosotros en frontera, los que mueren en el río Bravo, que están descompuestos, que se encuentran a varios kilómetros del lugar, y ya la etapa de descomposición es se ve un poquito ¿cómo se llama? Fuera de lo normal, como dicen, muy tétrico, ¿me entiendes? Y también en algún momento algunas muertes que son violentas por algún arma o objeto físico, como en este caso algún cuchillo, algún proyectil de arma de fuego o lo que se llama algún disparo, se llama la atención, pero lo que llama más la atención es el tipo de la muerte violenta, que son los accidentes, los homicidios y el periodo de descomposición de los cadáveres cuando los encontramos ya en una etapa ya muy tardía, ya sea en casa o en un lugar como en la brecha del río Bravo, en las vegas del río Bravo, o en alguna zona desértica de aquí, porque ya saben que nosotros, como zona fronteriza, manejamos muchos emigrantes y probablemente puede ser el cuerpo de alguno de ellos. Para trabajar en el campo de los servicios funerarios, puedes considerar seguir una formación específica que te prepare para las responsabilidades y habilidades requeridas en este sector. Pues mis compañeros han tenido que ir a cursos hasta Acapulco para poder actualizarse sobre distintas técnicas que hay, sobre los cortes, sobre algunos líquidos que necesitan. Y pues la verdad, pues aquí no necesita estudio, pero en Estados Unidos necesita estudio para poder ser embalsamado. El embalsamamiento es un proceso químico y técnico que se realiza en el cuerpo de una persona fallecida, con el objetivo de preservarlo temporalmente, retrasando su descomposición. Este proceso es comúnmente utilizado en los servicios funerarios para permitir que los familiares y amigos tengan más tiempo para realizar el velatorio y los rituales de despedida en condiciones más dignas. Sería por retirar los líquidos del cuerpo, ya sería la sangre que le cortan como por aquí, para retirar la sangre e inyectarle líquidos de embalsamamiento que nosotros compramos para que no tire algún líquido y esté bien preparado, para que después en el proceso de velación no tire algo y se vea bien preparado y maquillado. En muchas culturas y religiones, la preparación del cuerpo, incluido el maquillaje funerario, es una parte importante del ritual funerario. Cumplir con estas prácticas culturales y religiosas puede ser crucial para el bienestar emocional de la familia y la comunidad. El maquillaje, mis compañeros embalsamadores también lo maquillan, y también hay muchas familias que vienen de que no, sabe que yo quiero maquillar a mi mamá, a mi hermana, y ellos una media hora antes de empezar la velación, ellos vienen y maquillan a la persona. Un procedimiento médico que implica examinar cuidadosamente el cuerpo de una persona fallecida para determinar la causa de la muerte es la autopsia. Este proceso se realiza por un médico forense o patólogo. Puede ser solicitado por diversas razones, como investigar muertes sospechosas, esclarecer dudas sobre la causa de la muerte o para obtener información valiosa sobre las enfermedades y condiciones médicas. Mira, nosotros como médicos tenemos dos tipos de mitos, ¿no? Primero, nosotros tenemos que optar por el método científico, o sea, que pasa a ser el espécimen de trabajo, el cuerpo humano pasa a ser como una especie de tejido biológico para estudiarlo. Pero, eso sí, una de las éticas que maneja todo forense es tratar con dignidad y respeto el cuerpo humano, sea de cualquier tipo de gente, sea una persona, bebé, ancianito, o lo que dicen a veces es un delincuente. Si nosotros no lo podemos tratar así, es un espécimen en estudio, ese es un mito, que nosotros tenemos y una realidad, que tenemos que tratar con dignidad al paciente en su protocolo de necropsia. Y otra,
Depende también la creencia de cada médico. Tenemos médicos legistas católicos, médicos legistas cristianos, médicos legistas con unas costumbres tradicionales. Por ejemplo, hay veces que iniciamos una autopsia y algunos médicos hacen una oración, otros médicos tocan al cadáver y también le dicen unas palabras de conocimiento tipo teológico. Y la mayoría de nosotros, por ejemplo, yo lo que hago es una oración que siempre digo para iniciar la autopsia y siempre les hablo al cadáver como que quiero saber tu causa, quiero que tú me ayudes. A veces pregunto, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el occiso? Me dicen, un ejemplo, se llama Juan. Juan, quiero que me permitas hacerte este protocolo quirúrgico que voy a hacer para saber de qué moriste y quiero que me des tu permiso. Y ya algunos elementos de periciales, ya sea el fotógrafo, el criminólogo y todo eso, y ya saben cómo soy y hasta se permanecen callados en lo que digo esas palabras y después yo digo, iniciamos con tu permiso. Pero es una mística que vamos haciendo por tu costumbre. O sea, no te lo digo, lo hacen todos los forenses, sino depende aparte de nuestro método científico, la realidad de cómo yo como humano, principalmente. Un ataúd es un receptáculo utilizado para contener y transportar el cuerpo de una persona fallecida. Generalmente está fabricado con materiales como madera, metal o fibra de vidrio, y su diseño puede variar según las preferencias culturales y religiosas. Y también tenemos por la sepultura. Ese es el más básico que tenemos, que vale 24,800, que es por la preparación del cuerpo, la velación, y puede ir a misa o puede ser directo al panteón. Y el panteón que ellos elijan puede ser de aquí o fuera, ya que podemos ir al Moral, Acuña, Monclova, cualquiera que ellos elijan. Una urna es un recipiente generalmente de forma rectangular o cilíndrica, diseñado para contener las cenizas cremadas de una persona fallecida. Una práctica cada vez más común en algunos lugares. Pueden ser colocadas en nichos, enterradas o guardadas en casa, según las leyes y preferencias locales. La Iglesia Católica ha determinado del 15 de agosto del 2016 una carta con el Papa que se llama Desde la Resurrección de Cristo, que nos habla precisamente sobre las cenizas en una misa exequial, que es permitido y sobre todo es muy común ahora. Dos distintos tipos de cremación, la cremación directa y la cremación con velación. La directa es cuando fallece la persona y la persona viene aquí a hacer los arreglos y ya nomás la persona la llevamos al crematorio y nomás les hablamos a la familia para que agarren las cenizas. Y la convelación se prepara el cuerpo, se embalsama con todos los líquidos posibles, se pone en la capilla, se vela 1 día y medio y después de ir al panteón, en vez de ir al panteón, se va al crematorio. Esa es un poco más costosa. Esta vale 32,000 pesos y la cremación directa vale 18,000. En lo que respecta al servicio religioso, la lectura de la Biblia y la misa católica son una parte muy importante. Cuando una persona viene a pedir una misa de exequia para un ser querido, puede realizarse, o por algunas circunstancias puede realizarse también en el cementerio. Lo único es que en la iglesia es una misa, en la palabra de Dios, la Eucaristía, y en el panteón solamente es la oración por el fiel difunto, por el ser querido. Cuando una persona fallece, sus pertenencias y bienes conforman su patrimonio. El destino de estas pertenencias depende en gran medida de la existencia o ausencia del testamento. Pues únicamente depende de las cosas o de los bienes que se encuentren al momento de fallecer, ¿no? Imagínate que haces un testamento, adquieres un nuevo bien en 2024. Entonces ese bien del 2024 ya no va a estar en el testamento, ya no has dispuesto ese testamento. Al momento de realizar la sucesión testamentaria, pues se van a hacer la repartición en la forma en la que tú dispusiste en tu testamento de esos bienes que estaban dentro del testamento. Pero aquel bien que estaba fuera del testamento, que lo adquiriste después del testamento, va a seguir las reglas de la sucesión intestamentaria, que sería básicamente de repartir en partes iguales o en partes iguales ante los herederos que hayan vivido. La atención adecuada a estas cuestiones legales no solo garantiza el cumplimiento de las leyes y regulaciones, sino que también facilita el proceso de duelo al proporcionar a los familiares la tranquilidad de que todo se está manejando de acuerdo con los deseos expresados por el difunto. Tú puedes disponer en tu testamento de la mejor manera, poner tú que partes iguales, absolutamente todo, pero no todos pueden llegar a estar contentos con esa disposición o esos bienes que les haya tocado. En ese caso no se podría asegurar que no hubiera una disputa entre los mismos herederos.
y de haberla, pues entonces se llevarían las reglas acordes de la sucesión judicial, que pues sería un juez quien vaya a determinar quiénes son las mejores personas para adquirir esos derechos de diversos inmuebles, para que pueda haber un convenio entre los mismos herederos y puedan llegar a una mejor solución donde no pueda haber controversias. La muerte es un evento transformador que provoca un sinfín de emociones e impacta en las diferentes etapas de la vida, desde la confusión y el miedo en la infancia, hasta la reflexión y el cuestionamiento sobre el propósito de la vida y la existencia en la juventud. En la adultez, enfrentar la muerte de un ser querido puede llevar a la reflexión sobre la brevedad de la vida y a reevaluar las prioridades hasta llegar a una mayor conciencia sobre la mortalidad en la vejez. Es muy importante hacerlo de una manera cotidiana, no hacerlo cuando un ser querido muere. Siempre es importante estar en comunicación con los niños y estarles dando el aprendizaje de lo que es la muerte. Y muy importante que hay tiempo para vivir y también hay tiempo para morir. Entonces hay que ser muy realistas y muy importante ver en qué proceso está el niño, ¿verdad? De qué manera en qué nivel está que nos pueda entender. Cómo darnos nosotros a entender con los niños, ver, porque muchas veces ellos no saben lo que sienten y lo expresan de muchas formas, ¿verdad? Una de las formas y que tienes que estar muy presente en lo que son en sus emociones, por ejemplo, en la escuela, que empiezan a bajar su rendimiento en la escuela, que se ponen, por ejemplo, a hacer rabietas, que saltan, que brincan, son emociones que ellos las manifiestan de esa forma. Entonces no podemos minimizar y regañarlos porque prácticamente tenemos que acompañarlo en que esas emociones sean canalizadas de la mejor manera, pero sí muy importante saberles comunicar, ¿verdad? Que tenemos este tiempo de vivir con calidad y que también es algo natural, la muerte. Podemos mostrarle fotos de sus abuelos, de sus bisabuelos, explicarles, ¿verdad?, que ellos ya no están porque es una forma natural de vida, porque muchas veces decimos, ya está en el cielo y muchas cosas, ¿verdad?, que tal vez los puede confundir y tal vez nuestro objetivo no es confundirlos, ¿verdad? Entonces muchas veces se pueden confundir y pueden pensar que el cielo es mejor que vivir una vida plena, ¿verdad? Entonces sí es muy importante ser realistas y estar muy enfocados en su comportamiento, observarlos todo el tiempo y acompañarlos. Cuando se sufre una pérdida de alguien muy importante para nosotros, pasamos por una serie de etapas de dolor que al parecer son universales. No, pues sí, fue muy difícil, fue muy difícil porque mi papá muere y a lo que nosotros tenemos entendido, nosotros sabíamos, mi hermano y yo, que somos los que estamos aquí, nosotros sabíamos que mi papá estaba enfermo, pero para mi papá, mi hermano y yo no sabíamos. Para mi papá, él era como que no, pues no le digan nada a Anuar y a Adriana. Y cuando fallece mi papá, un 3 de marzo del 2018, a mí me avisan, eran como las 10 de la noche aquí, y claro que yo quería salir corriendo de Venezuela. Y es ahí donde tú te das cuenta que como migrante, el miedo más grande se te está volviendo realidad, que es el hecho de que se te muere un familiar y tú no puedas estar ahí. Y aunque yo tenía la posibilidad de ir, mi hermano no. Entonces dije yo, no me voy a ir y voy a dejar a mi hermano solo en este proceso. Entonces fue más complicado porque yo no pude despedirme de mi papá, yo no pude estar con él en sus últimos momentos y lo único que tuve de él en ese momento fue una foto porque pedí una foto él estando en el ataúd, pues para poderme despedir de él. Y eso es una culpa con la que yo tuve que cargar hasta hace poco, que como que solté y ya dije, pues sí, fue mi decisión venirme para acá, pero pues él también quería lo mejor para mí y sabía que si yo me quedaba en Venezuela en su momento esperando a ver si él moría, porque sabíamos que en algún momento pues iba a morir, todos sabemos que vamos a morir en algún momento, y esas son de las cosas que también me enseñó mucho mi papá. Mi papá siempre me decía, Adriana, lo único que tú tienes seguro en esta vida es que te vas a morir en algún momento, y mi papá siempre lo tenía muy presente, no por miedo a vivir o no porque no quisiera hacer las cosas después, sino porque
tienes que disfrutar tu vida al máximo, ¿no? Y yo sé que mi papá no le tenía miedo a la muerte en ese aspecto porque él tenía como que aceptaba mucho la muerte. Pero aún y cuando yo acepto que él haya fallecido y le agradezco a Dios que a pesar de su enfermedad, pues no lo hizo sufrir tanto, a mí sí me dolió mucho el no poder estar con él. Y la distancia, pues sí, o sea, es muchísima. Tanto así que yo no he vuelto a Venezuela porque es como saber que voy a volver a un sitio donde no está el amor de mi vida, que es mi papá. Entonces sí me ha costado muchísimo. La muerte de mi papá a mí me marcó, pero, o sea, hay un antes y un después de mí. Y, y el hecho de ni siquiera querer volver a Venezuela es precisamente por eso, porque sé que ya no va a estar él. De ella, es que ella era una mujer muy cumplida, muy cuidadosa conmigo, muy cariñosa. A veces, pues, tiene unos sus caídas, ¿verdad? Pero sigue adelante con ellos. Era lo que cariñosa mucho. ¿Cómo? ¿Cómo recuerdas ese día? Un dolor muy grande, perder a un hijo, que he perdido dos. Y lo siento mucho. ¿Qué le recomendarías a una mujer que haya pasado lo mismo que tú? Que perdió dos hijos y después. Pues que hay que seguir adelante, ¿verdad? Y estar unidos siempre, todos juntos, con la familia, para poder seguir adelante. Y pues seguir con nuestras vidas, caídas y levantadas, ¿verdad? Así es. ¿Qué es lo que más extrañas de mi abuelo? A él, hijo, a él lo extraño bastante, mucho, porque siempre nos quedábamos ya solos, ¿verdad? Y estábamos bien unidos. Eso es lo que extraño de él, que siempre estaba sentado en su sillón ahí con su tacita de café. ¿Alguna anécdota buena que recuerdas mucho con mi mamá? Pues que siempre ya ves que me acompañaba a donde iba al hospital todo el tiempo. Y siempre al pendiente mis hijas de mí, siempre. Y mis nietos pues también, tenemos mucha comunicación con ellos. ¿Y alguna anécdota de mi abuelo que recuerdas mucho? De tu abuelo, pues que era muy cariñoso, digo, con todos ustedes, que siempre estábamos unidos, él quiere mucho a sus nietos, siempre. Traía la cartera llena de fotos de ellos, siempre. Me pongo a revisar todo lo de él y ahí trae lleno de fotos de ellos. Todos. Es muy duro, muy duro. Es, ¿Y mi tío Pancho? ay, es tu tío Pancho, pues, lo extraño todavía, lo extraño. Jaimito estaba chiquito, no voy a platicar de él. Estaba chiquito y llegaba, se paraba en la puerta y llegaba enojado. Y salía mi hijo y ¿sabes qué hacían? Se ponían a brincar en la cama, los dos. Y ya se contentaba Jaimito ya. Pero siempre hemos sido muy unidos. Aunque ya ves que a veces tenemos altas y bajas, pero seguimos adelante. ¿Cómo fue para ti, abuela, ¿Mm? lidiar pues, con mi mamá, con mi tío Pancho, con mi abuelo cuando estaban enfermos y estaban a punto ya de... Tenía mucha fuerza, hijo, de voluntad. Tenía tristeza, pero tenía fuerza de voluntad para seguir adelante en todos. Y todavía, a mis 77 años, todavía sigo adelante. Hay que seguir adelante con la vida. Hasta donde tenga. Ya 77 años que tengo. ¿Cuál crees que ha sido el mejor regalo que
Mi regalo que me han dejado ellos, pues el recuerdo, hijo. Hay que tener recuerdos de todos ustedes, de ellos principalmente, que siempre traigo un nudo en la garganta de que se me fueron. Es muy duro cuando se le va uno el esposo, se le van los hijos. Bueno, pues es algo que pues no aprendemos a vivir aún sin la persona, ¿verdad? Muy difícil, pero tengo el apoyo de mis hijas que me están sacando adelante, igual yo la estoy sacando adelante, ¿verdad? Es algo muy, pues que no se desea a nadie, ¿verdad? Pero sin embargo, pues todos vamos a pasar por ese camino, ¿verdad? Y ojalá y Dios quiere y ustedes pasen mucho tiempo para que pasen algo similar, ¿verdad? Que es sumamente difícil. Más sin embargo, pues el tiempo pues nos ayuda, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Vivir con esa persona que ya no está y pues muy difícil. Más sin embargo, como le digo, la vida sigue, hay que seguir adelante, ¿verdad? Con el apoyo de mis hijas y yo hacia ellas, pues ahí vamos sacando adelante lo que es la unión, ¿verdad? Les digo, pues son cosas muy duras, ¿verdad? Pero pues hay que seguir adelante. La primera reacción que se muestra tras una pérdida dolorosa es negar la realidad de la situación, sobre todo cuando la pérdida sucede de manera abrupta, y suele tener pensamientos como: esto no puede estar pasando. Es una reacción bastante normal, y una forma de racionalizar las emociones abrumadoras. Creo que le hubiese querido decir lo mucho que lo amaba, porque a pesar que se lo dije en el momento en que falleció, no se lo pude decir personalmente. Y hubiese querido escuchar el último nada de él. Porque sí, por él no querer que nosotros nos enteráramos que él estaba mal, no hablamos con él sus últimos días. Y yo no me pude, o sea, no nos pudimos despedir, no pudimos hablar. Y sí, claro que siempre le digo, cada cosa que yo he logrado a partir de su muerte, siempre se lo dedico a él y le digo: aquí estás conmigo, yo sé que tú estás conmigo. Hay muchas cosas que me han pasado después de su muerte que yo lo puedo sentir, que yo sé que él está ahí conmigo, pero el poder a lo mejor verlo o incluso hablar con él es algo que nadie me lo va a dar. De acuerdo con el filósofo griego Epicuro, la muerte es insignificante. Cuando nosotros existimos, la muerte no. Y cuando la muerte existe, nosotros no. Una vez que la experiencia sensible llega a su fin, no habrá sensación de placer, ni tampoco de dolor. No se debe de tener miedo a morir, sino a no saber vivir. Al final, lo único importante será haber disfrutado la vida, aprovechando el tiempo de una forma inteligente, con los seres que amamos, haber pasado momentos maravillosos y experiencias únicas. La muerte no hace que la vida sea oscura. Al contrario, le da luz recordándonos que cada latido es una oportunidad para vivir al máximo.